Quinta parte de El eco del pasado. Capítulo 41. El vuelo a Chiang Mai. El aeropuerto estaba más lleno de lo que Sarocha esperaba. Era temprano, pero Bangkok nunca dormía del todo. La gente corría con maletas, niños que lloraban, parejas que discutían en voz baja, turistas que miraban todo como si fuera un espectáculo. Ella, en cambio, caminaba con un nudo en la garganta que no se parecía a nada. Pasó el chequeo de seguridad mecánicamente. Mostró el pasaporte. Sonrió por inercia. Y cuando finalmente llegó a la sala de embarque, se dejó caer en una silla junto a la ventana. El avión que la llevaría a Chiang Mai descansaba, afuera, silencioso, con el metal brillando débilmente bajo el sol de la mañana. Era extraño. Debería sentirse aliviada por irse, por volver a casa, por respirar aire diferente. Pero no. El correo que había enviado la noche anterior seguía latiendo en su pecho como una herida recién abierta. Lo habrá leído. Lo habrá borrado. Lo odiará por decir lo que dijo. ¿Lo responderá? Tragó saliva. La ansiedad le templaba los dedos. Estúpida, murmuró para sí misma, sin odio, solo con cansancio. ¿Por qué ahora? Pero la respuesta era simple. Porque ya no podía callarlo. Cuando anunciaron el embarque, Sarocha se levantó y caminó hacia la fila. No sintió el suelo bajo los pies. No sintió la maleta en su mano. No sintió nada. Solo una ausencia con forma de Rebeca. En el avión. Se sentó junto a la ventana. El asiento estaba frío. El aire acondicionado olía a plástico y distancia. Cuando las azafatas dieron las instrucciones y el avión comenzó a avanzar por la pista, un vértigo extraño le subió por el pecho. Chiang Mai. Su casa, su madre, su infancia. Y aún así, ¿por qué se sentía como si estuviera huyendo? Cerró los ojos justo cuando el avión despegó. La presión en los oídos se volvió una punzada. El corazón otra. Bangkok se hizo pequeña por la ventanilla, un mosaico de luz y movimiento. Fue ahí donde vivió con Irin, donde eligió ser adulta, donde volvió a ver a Rebeca, donde comenzó a romperse, o quizás, donde finalmente se miró sin miedo. Un pensamiento la atravesó. Ojalá Rebeca no me odie. Ojalá entienda. Ojalá no me olvide. El cielo se abrió en tonos azules, suaves. El avión avanzaba estable, pero Sarocha sentía que algo dentro de ella temblaba. Sacó su teléfono en modo avión. Miró la bandeja de entrada vacía. Nada. Ni una respuesta. La pantalla en blanco le dolió más que cualquier palabra. Apoyó la frente en la ventana fría. Un suspiro largo. Una lágrima que no llegó a caer. Esa misma mañana en Bangkok, Rebeca despertó con los ojos hinchados. La luz entraba por la ventana con suavidad, pero no la reconfortó. Había soñado con Sarocha. No recordaba el sueño, solo la sensación. Una mezcla de dolor, ternura y un adiós que no quería aceptar. Tomó su celular. La pantalla se encendió. El correo de Sarocha seguía ahí. Rebeca se quedó mirándolo. Los dedos suspendidos sobre el teclado. El corazón confundido, herido, anhelante. Escribir yo también te amo sería la verdad. Pero la verdad tenía consecuencias. Escribir no podemos sería honesto. Pero sería una puñalada. Escribir te extraño sería cruel. O tal vez necesario. Rebeca respiró profundo, temblorosa. ¿Qué hago?, susurró. Porque si respondía, abría una puerta. Si no respondía, la cerraba para siempre. Y ambas cosas la destruían por dentro. Se tumbó boca arriba en la cama, sujetándose el pecho como si intentara mantenerlo unido. Pasaron minutos. Muchos. Demasiados. El cursor parpadeaba esperando. Como una maqueta de lo que pasaba entre ellas. Al final dejó el celular a un lado. No podía. No aún. Pero el silencio también era una respuesta. Y Sarocha ya iba en el aire alejándose. Capítulo 42. Lo que no se dice también pesa. Rebeca pasó la mañana entera con el celular en la mano. Leía, lo tomaba. Caminaba por el departamento, lo tomaba. Intentaba trabajar, volvía a tomarlo. El correo de Sarocha seguía clavado en su mente, en su pecho, en cada espacio donde intentaba respirar. Se sentó frente al computador. Abrió una nueva ventana. Responder. El cursor parpadeó esperándola. Rebeca escribió.
Sarocha, también pienso en ti todo el tiempo. Lo leyó. Y lo borró. Volvió a escribir. Me alegra que vuelvas a casa. Te hará bien. Lo borró también. Lo intentó una tercera vez. Ojalá pudiera decirte todo lo que siento. Pero no puedo. No ahora. Lo borró con más rabia que antes. Se quedó mirando la pantalla en blanco, sintiendo que la vida también se le había borrado dentro. No, susurró, apoyando la frente en la palma de la mano. No puedo contestarle. No puedo abrir esa puerta si no hay un camino real para nosotras. Y porque dolía. Porque la verdad la cortaba por dentro. Porque amarla era una condena silenciosa. Cerró el computador. Bajó la mirada. Se sintió pequeña, rota, cansada. El resto del día fue un arrastre. La luz de la tarde entrando con una tibieza que no lograba alcanzarla. El eco de la voz de Sarocha en cada rincón de su mente. Cuando el celular vibró, Rebeca casi saltó. No era Sarocha. Era Non. ¿Te gustaría ir al cine esta noche? Rebeca se quedó mirando el mensaje. Un suspiro salió de su pecho, largo y agotado. Distraerse. Necesitaba distraerse. Alejarse un poco del vértigo emocional que la ahogaba desde la noche anterior. Sí, pensó. Tal vez era lo mejor. Escribió una respuesta corta. Sí, me hará bien salir un rato. A las 8. La respuesta de Non llegó enseguida, con emojis entusiastas que Rebeca no tuvo corazón para corresponder. Cerró el chat, miró el techo, y pensó en una sola frase. Solo espero que Sarocha esté bien. Esa noche, Non llegó puntual. Siempre llegaba puntual. La saludó con una sonrisa cálida, una de esas que podían sostener a cualquiera un día entero. Rebeca intentó devolverle la misma energía, aunque por dentro una parte de ella seguía en Chiang Mai, preguntándose si Sarocha la habría esperado frente al correo, si la ausencia de respuesta dolería más que cualquier palabra. En el cine, Non compró palomitas, bebidas, incluso chocolates que ella ni siquiera quería comer. Se lo tomó como una cita, Rebeca como un refugio. La película transcurrió frente a ella sin que la entendiera del todo. Non reía en algunas escenas. Rebeca sonreía por compromiso. Hubo un momento en que Non le tomó la mano. Un gesto dulce. Un gesto que, en otro contexto, podría haber emocionado a cualquiera. Pero Rebeca sintió algo extraño. No rechazo, pero tampoco deseo. Era como si su corazón estuviera ocupado, ausente, detenido en un sitio al que no podía ir. Aún así, no retiró la mano. La sostuvo. Agradeció la compañía. Y se dejó cuidar. Porque a veces el amor que no se puede vivir necesita un parche temporal, aunque no cure nada. Al regresar a casa, Non la dejó en la entrada del edificio. La miró con esa ternura silenciosa que estaba empezando a volverse peligrosa. ¿La pasaste bien?, preguntó él. Rebeca sonrió suavemente. Sí, gracias, Non. De verdad. Él pareció satisfecho. Ella, más cansada que antes. Subió al departamento. Dejó la cartera en la mesa. Respiró hondo, como si necesitara recordarle a sus pulmones que funcionaran. El celular sonó. Era Irin. Rebeca sintió el estómago apretarse. Contestó de inmediato. Irin, ¿qué pasa? ¿Estás bien? La voz de Irin sonaba menos rota que antes, pero aún con grietas. ¿Podemos vernos mañana?, preguntó. Necesito hablar contigo. Rebeca cerró los ojos un instante. Claro, Irin. A la hora que quieras. Gracias, dijo Irin. Nos vemos mañana. Cuando cortó, Rebeca dejó el teléfono sobre el sofá y se dejó caer junto a él. Sentía que su vida entera se sostenía con hilos demasiado finos. Non esperando más de lo que ella podía dar. Irin intentando reconstruirse. Sarocha a cientos de kilómetros, tal vez mirando su pantalla vacía. Ella, sin saber dónde ubicar su propio corazón. Se cubrió el rostro con las manos. Mañana sería otro día. Pero esta noche Rebeca solo quería dejar de sentir. Capítulo 43. El refugio en Chiang Mai. El avión aterrizó en Chiang Mai bajo un cielo pálido, casi tímido, como si la ciudad misma supiera que Sarocha regresaba herida. El ruido de los motores se fue apagando mientras los pasajeros bajaban uno a uno, pero para ella todo sonaba distante, amortiguado, como si estuviera envuelta en una burbuja desde hacía días.
Caminó por el pasillo del aeropuerto con el cuerpo tenso, los ojos cansados, y el alma hecha un nudo difícil de soltar. Y entonces la vio. Su madre estaba de pie, justo antes de la salida, con ese bolso de siempre colgando del hombro, y los ojos de quien reconoce a su hija incluso antes de que aparezca. No movió los labios, no dijo su nombre, no hizo preguntas. Solo abrió los brazos, amplios, cálidos, incondicionales. Sarocha caminó hacia ella, sin poder contener el temblor en las manos. Y cuando finalmente se hundió en ese abrazo, fue como volver a respirar después de semanas aguantando. «Mi niña», murmuró su madre, acariciándole la espalda con lentitud. «Ya estás en casa». El aroma a jazmín impregnado en su ropa, la calidez de su pecho, la forma en que la estrechaba como si pudiera recomponerle los pedazos, todo eso desarmó a Sarocha. Sintió que, por primera vez en semanas, podía dejar de ser fuerte, dejar de pretender, dejar de sostenerse sola. En el camino hacia la casa, su madre no preguntó nada. No la cuestionó, no la presionó. Solo conducía despacio, el mismo trayecto de siempre, pero envuelto en un silencio bondadoso. Chiang Mai parecía acompañar ese ritmo. Las calles tranquilas, los árboles inclinándose suavemente, el aire húmedo que olía a lluvia reciente. Era como si la ciudad también necesitara sostener la pena que ella traía consigo. Cuando llegaron, su madre le preparó té caliente y dejó frente a ella sin hacer ruido. Sarocha agradeció en silencio. Esa primera noche durmió profundamente, y aunque no desapareció el peso en el pecho, al menos cedió un poco. Al menos pudo cerrar los ojos sin romperse. Pasaron 2 días antes de que Sarocha encontrara fuerzas suficientes para salir sola. Había un café pequeño cerca de la casa, escondido entre árboles y paredes antiguas, con mesas de madera gastada y un ventanal desde el cual se veía un jardín silencioso. Se sentó ahí, abrió su cuaderno y dejó que el silencio la sostuviera. Escribió un par de líneas, la mayoría tachadas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un pequeño alivio. Aún así, comprendió algo. No era el café lo que la tranquilizaba, ni el paisaje, ni la rutina. Era su madre, su presencia, su manera de estar sin exigir explicaciones, sin pretender entender antes de escuchar, sin juzgar. Esa tarde, finalmente hablaron. La cocina estaba tranquila, iluminada por la luz cálida del atardecer. Sarocha se sentó frente a su madre, con los dedos temblando sobre la mesa. Había rehecho este momento en su cabeza muchas veces, pero nunca había logrado empezarlo. «Mamá, tengo que decirte algo». Su madre dejó la taza sobre la mesa, despacio. La miró con calma, como si ya supiera que el corazón de su hija venía roto y necesitaba espacio para hablar. «Encontré a alguien», dijo Sarocha al fin. «A la mujer que conocí hace 10 años. ¿Te acuerdas que te conté? La que nunca pude olvidar». Su madre asintió apenas. Había un reconocimiento suave en su mirada, una comprensión que Sarocha no tuvo que explicar. Esa mujer, tragó saliva, esa mujer resulta ser la prima de Irin. El silencio que cayó después no fue incómodo, sino pesado. Como si ambas supieran que estaban tocando una herida abierta. Sarocha respiró hondo, sintiendo cómo la voz se le fracturaba. «Pasaron cosas entre nosotras», continuó. «No lo planeé. Sé que Rebeca siente algo por mí, pero está Irin. Y yo intenté hacer las cosas bien, mamá. De verdad lo intenté. Quería ser justa. Quería ser leal. Pero todo me sobrepasó. Todo». Se llevó las manos al rostro. Las lágrimas que siguieron no eran de culpa, sino de agotamiento. De la lucha interna que llevaba meses. Quizás años. «No puedo dejar de pensar en ella», admitió con la voz rota. «No puedo. Nunca sentí así con nadie. Ni siquiera cuando fui feliz con Irin». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, vulnerables, sinceras, casi un susurro quebrado. Su madre, en lugar de cuestionarla, en lugar de llenarla de razones o advertencias, simplemente le tomó las manos. Las suyas estaban tibias, firmes, profundamente amorosas. «Hija, el corazón no se equivoca», le dijo con un tono suave, pero pleno de certeza. «A veces los tiempos sí, pero el corazón no». Sarocha levantó la vista, sorprendida por la claridad de esa frase. Había algo liberador en escucharla. «Si el destino te la puso en el camino», ahora continuó su madre,
es porque aún tienen cosas por vivir juntas. Puede que no sea fácil, puede que no sea hoy, pero lo que es genuino siempre encuentra una forma. No luches contra eso. Deja que el tiempo acomode lo que tenga que acomodar. Esas palabras, tan simples y tan profundas, fueron un bálsamo inesperado. Sarocha sintió que algo dentro de ella aflojaba por primera vez en mucho tiempo. Un nudo menos, una respiración más amplia. Se inclinó y apoyó la cabeza sobre el hombro de su madre. Ella le acarició el cabello como cuando era niña. Allí, en esa cocina cálida, Sarocha se permitió llorar un poco más. No por tristeza, sino porque por fin podía hacerlo sin sostener nada. Por primera vez desde que se había ido de Bangkok, sintió algo parecido a esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero viva. Y eso para ella en ese momento fue suficiente. Capítulo 44. Lo que Irin no sabe. Rebeca llegó al café unos minutos antes que Irin. Escogió una mesa lateral junto a la ventana, donde la luz gris de la tarde caía suavemente sobre las mesas de madera. Afuera, los autos pasaban con lentitud, dejando un murmullo constante que la ayudaba a no escuchar sus propios pensamientos. Se sentía extraña, suspendida entre la calma y una inquietud que no quería nombrar. Desde que había recibido el correo de Sarocha, su pecho cargaba un calor suave y persistente. Un calor que no se apagaba ni con música, ni con trabajo, ni con risas forzadas. Había salido con Non la noche anterior. Habían ido al cine, comentado la película, y durante unas horas ella había logrado sonreír sin esfuerzo. Pero cada tanto, en los momentos más silenciosos, algo dentro de ella la traicionaba. Una punzada, una imagen, una voz, un recuerdo. Sarocha, cuando menos lo esperaba, estaba ahí. Mientras revisaba la carta de menú sin realmente leerla, vio a Irin acercarse desde la puerta. Irin venía vestida con ropa simple, pero con un brillo nuevo en los ojos, un aire distinto, más liviano. Rebeca no la veía así desde hacía tiempo. Quizás desde antes de que la relación con Sarocha empezara a fracturarse. «Perdón por llegar tarde», dijo Irin al dejar el bolso sobre la silla. «El tráfico está imposible hoy». «No te preocupes», respondió Rebeca con una sonrisa suave. «Acabo de llegar». Se saludaron con un abrazo breve. Había cariño ahí, uno tranquilo, que sobrevivía a todo. Pidieron 2 tés, y cuando quedaron solas, Rebeca sintió ese silencio previo a algo importante. Irin se removió en su silla, respiró hondo, y apenas levantó la mirada. «¿Cómo estás?», preguntó Rebeca, adelantándose. Irin dudó unos segundos. «A ver», exhaló con una media sonrisa. «Me vi con Sarocha antes de que se fuera a Chiang Mai». Rebeca sintió un vuelco involuntario. No celos, no exactamente. Era más bien un movimiento interno, como cuando una puerta se abre sin que uno la toque. Aún así, mantuvo la serenidad. «¿De verdad?», preguntó con suavidad. «Sí», Irin asintió, esta vez más firme. «Y hablamos bastante. Dejamos las cosas bien». Rebeca apretó ligeramente los dedos alrededor de su taza caliente. Escuchaba, pero también trataba de descifrar qué emociones estaban tratando de salir. Tristeza, alivio, miedo, esperanza. Todo mezclado. «Sarocha es», continuó Irin, con un tono melancólico, «una buena persona. La quiero mucho, aunque ya no como pareja. Antes de ser novias, fuimos amigas por años. Creo que necesitábamos volver a ser eso. 2 personas que se desean bien». Rebeca sonrió, una sonrisa cálida, sincera, pero también protegida. Y mientras asentía, una verdad silenciosa le atravesó el pecho. «Seguirías diciendo eso si supieras lo que pasó entre nosotras». No lo dijo. No podía. No debía. Esa verdad le pertenecía a ella y a Sarocha, a esa noche que ambas habían guardado como un secreto íntimo y doloroso. «Me alegra que hayan podido hablar», murmuró al fin. «A mí también», dijo Irin, con un brillo distinto en los ojos. Hubo un silencio breve agradable. Y entonces, Irin bajó un poco la mirada, como si estuviera a punto de admitir algo que llevaba días queriendo contar. Además, dijo, y sus mejillas se encendieron apenas, «conocí a alguien». Rebeca abrió los ojos, sorprendida de verdad. «Irin, qué bien». «¿Quién?» «Se llama Song», respondió, ahora casi riendo. «Es nueva en mi trabajo. Hemos salido algunas veces.
No sé qué somos, pero me gusta. Me hace sentir ligera, y eso no lo sentía hace mucho. Rebeca sintió ternura. Y alivio. Me alegro muchísimo por ti, dijo sincera. De verdad. Te lo mereces todo, Irene. Gracias, susurró. Y esa palabra le salió desde el alma. La conversación fluyó durante más de una hora. Hablan de cosas pequeñas, cotidianas. De trabajo, de música, de lo que cada una está intentando reconstruir en su vida. Hay momentos donde ambas ríen como antes, y otros donde se quedan mirando la mesa, dejando que el silencio hable por ellas. Cuando se despiden, Irene la abraza con un cariño genuino. Nos vemos pronto, ¿sí? Sí, responde Rebeca. Cuídate. Rebeca la observa alejarse y siente una punzada rara, como si acabara de perder algo y ganar otra cosa al mismo tiempo. Esa noche, el departamento de Rebeca la recibió con un silencio implacable. Dejó las llaves sobre la mesa, dejó el bolso en el sofá. Se quedó un momento parada sin saber qué hacer con tanto sentimiento encima. Se duchó, se preparó un té de jazmín, abrió un libro. Todo sin pensar demasiado, como si el cuerpo necesitara moverse para no quebrarse. Pero cada gesto la llevaba al mismo nombre. Sarocha, en la bañera, en el vapor tibio, en el aroma del té, en el eco del silencio. Era como si ella estuviera en todas partes. Se sentó en la cama, tomó el celular y lo dejó boca abajo, como si fuera peligroso mirarlo. El correo seguía ahí, sin responder. Sus dedos picaban por escribir algo, una palabra, una oración, algo que calmara esa marejada interna. Pero no lo hizo. En cambio pensó en Irene, en Song, en la conversación, y también pensó en ese te amo que había leído la noche anterior, como quien sostiene un pedazo de fuego entre los dedos. ¿Sería posible algo entre ellas? Después de todo, después de 10 años llenos de silencios y coincidencias imposibles, Rebeca cerró los ojos. Un temblor le recorrió el cuerpo, dulce y triste. La verdad era tan sencilla que le dolía admitirla. Se debían una oportunidad, una verdadera, una sin miedo, una sin interrupciones, una sin culpas. La vida las había separado cuando eran adolescentes, las había llevado a otros lugares, a otras personas. Pero aún así, 10 años después, estaban encontrándose otra vez. No podía ser casualidad. Rebeca apagó la luz y se quedó mirando la oscuridad, escuchando los latidos fuertes y torpes dentro de su pecho. Y mientras el sueño finalmente la envolvía, una imagen se formó nítida en su mente. Sarocha sonriéndole bajo la luz del escenario. Rebeca se durmió así, con el nombre de Sarocha latiendo suave, profundo, inevitable, como un llamado que aún no sabía cómo contestar. Capítulo 45. Lo que por fin sale a la luz. Había pasado un mes desde que Sarocha se había marchado a Chiang Mai. Un mes exacto. 30 días de silencio absoluto. Rebeca había revisado su correo más de lo que quería admitir. Había esperado, aunque no lo dijera en voz alta, que Sarocha le escribiera de nuevo, aunque fuera una sola línea. Un ¿cómo estás? Un llegué bien. Un te pienso. Pero nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Era como si Sarocha hubiera desaparecido del mapa, y Rebeca todavía no sabía si eso la aliviaba o la rompía. Esa tarde estaba agotada, dispersa, con el pecho lleno de un peso que no sabía cómo sacar. Había intentado trabajar, pero cada nota se le hacía polvo antes de poder sostenerlo. Cuando el timbre sonó, no esperaba a nadie. Abrió la puerta y se encontró con Non, vestido prolijo, con un ramo de flores hermosas en la mano. Sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y resolución. Hola, Beck dijo, usando ese apodo que siempre le había resultado cómodo. ¿Podemos hablar? Rebeca sintió un mal presentimiento, uno que le apretó la garganta. Aún así, lo dejó pasar. Non caminó unos pasos dentro, respiró hondo y extendió las flores hacia ella. No quiero seguir dando vueltas, dijo. Me gustas de verdad, y quiero intentarlo contigo. Quiero que seamos novios. Rebeca sintió que el mundo se detenía. Por un segundo quiso aceptar, por cansancio, por miedo a estar sola, por intentar volver a una vida simple. Pero su corazón estaba en otro lugar. Non, su voz tembló un poco. Gracias, de verdad, pero no puedo.
Lo siento. El rostro de Non se quebró en una mezcla de decepción y confusión. No entiendo. Pensé que estábamos más cerca. Valoro tu compañía, dijo ella con sinceridad. Me has ayudado en un momento difícil. Pero mi corazón está en otro lado. Non bajó la mirada. Lo entiendo, dijo con una dureza suave. Lo siento mucho, Non. Non asintió con una línea triste en la boca. Dejó las flores sobre la mesa, se giró y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró, y Rebeca sintió que algo en ella se rompía. Se dejó caer en el sillón. Temblaba. No era solo por Non. Era por todo. Por la ausencia de Sarocha. Por el peso del secreto. Por el miedo a que quizá todo lo que sentía nunca volvería. Caminó a la sala y vio el piano. Y antes de darse cuenta, sus dedos ya estaban sobre las teclas. Tocó sin pensar, sin orden, sin contención. Las notas se volvieron sollozos. Las manos le temblaban. Las lágrimas caían sin control. Así la encontró Irene cuando abrió la puerta con una llave que Rebeca le había dado. «Rebeca, ¿qué pasó?», corrió hacia ella alarmada. Rebeca intentó hablar, pero apenas salió un sonido ahogado. «Irene, las lágrimas no se detenían. Perdóname». «Rebeca, mírame. ¿Qué te pasa?». Rebeca respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Pero la verdad se desbordó de todas formas. Hace 10 años conocí a Sarocha, su voz se quebró. Pero no la recordé cuando la vi. Ella sí me reconoció. Estuvimos juntas una noche, antes de que ustedes fueran pareja. Luego pasaron cosas entre nosotras. Pero nunca quisimos hacerte daño. Nunca, nunca. El rostro de Irene se transformó primero en sorpresa, luego en desconcierto, y finalmente en una especie de compasión profunda. «Rebeca», susurró, sin soltarle las manos. «Lo siento», repitió Rebeca una y otra vez. «Lo siento, Irene. Te fallé. Te oculté esto. No supe cómo decirlo. No quería perderte. No quería que pensaras que lo hice a propósito. Yo estoy enamorada de Sarocha». Su voz se quebró por completo. «Y no sé qué hacer». Irene inhaló lentamente. Luego se acercó más, hasta abrazarla. Rebeca hundió la cara en su hombro, aún temblando, respirando entrecortado como una niña, que finalmente soltaba un secreto demasiado pesado. «Tranquila», murmuró Irene, acariciándole la espalda. «Respira, Beck, tranquila». Estuvieron así varios minutos, hasta que el llanto se convirtió en un hilo suave. Cuando Rebeca se separó, Irene la miró a los ojos. «No tengo nada que perdonarte», dijo con calma. «Lo que pasó entre ustedes fue antes de mí. Y lo que pasó después fueron cosas del corazón. No siento que me fallaste. De verdad». Rebeca la miró con incredulidad. «Irene, escúchame», continuó su prima con una firmeza inesperada. «Si amas a Sarocha, lucha por ella. Vale la pena. Es una mujer increíble. Y tú también lo eres. Las dos merecen intentarlo». Rebeca parpadeó sorprendida, casi sin poder creerlo. «Irene», pero su prima sonrió cálida, auténtica. «Creo que en el fondo siempre lo supe, ¿sabes? Que lo tuyo con ella era diferente. Nunca lo quise admitir, pero ahora lo veo claro. Sarocha solo podía escribir cuando te escuchaba tocar el piano». Rebeca la abrazó entonces, con fuerza, con gratitud, con alivio. Y por primera desde el adiós de Sarocha, sintió que su corazón podía respirar otra vez. Capítulo 46. Chiang Mai, respira con ella. Chiang Mai había sido al principio un escape, una pausa abrupta, una necesidad urgente de silencio y de aire, el tipo de aire que en Bangkok se volvía imposible encontrar. Pero con el paso de las semanas, Sarocha descubrió algo que no esperaba. Estaba bien. De una forma imperfecta, sí. De una forma frágil también. Pero era una tranquilidad honesta, limpia, casi primitiva. Como si hubiera vuelto al lugar donde su alma se había quedado esperándola después de tantas batallas internas, relaciones desordenadas y silencios no resueltos. Y su madre fue la primera en notarlo. «Tienes la mirada más tranquila», le dijo una mañana mientras le servía té de jazmín. «Como cuando eras niña y te pasabas el día leyendo en el patio». Sarocha sonrió apenas, bajando la mirada hacia la taza humeante. El olor dulce del jazmín la envolvió, trayéndole recuerdos de veranos tranquilos y noches sin preocupaciones. «Es raro», murmuró.
Pensé que volver aquí me iba a romper más. Pero, no sé, me siento más yo. Y era verdad. Las primeras semanas las había pasado como si el cuerpo le fuera devolviendo, de a poco, todo lo que le había quitado el estrés, la culpa, la inestabilidad emocional y el peso de un amor que no tenía espacio en sus vidas. Durmió largas horas. Comió despacio. Volvió a sentir el gusto del arroz hecho por su madre, del curry suave que ella preparaba cuando quería consentirla. Salió al jardín a descalzarse sobre la tierra tibia. Se permitió llorar sin dar explicaciones. Y dejó que el silencio le hiciera compañía sin exigir nada. Y luego, casi sin proponérselo, empezó a escribir. Primero frases sueltas, casi como respiraciones. Luego escenas completas que la hacían suspirar y detenerse a revisar sus emociones. Después capítulos que no sabía que tenía guardados. Hasta que una tarde, sin darse cuenta, tenía el manuscrito extendido sobre la mesa del patio, con las páginas moviéndose suavemente bajo el viento cálido del norte. Lo miró con una mezcla de incredulidad y alivio. Escribir desde Chiang Mai era distinto. Era más suave pero también más profundo. Como si las palabras ya no vinieran de la mente, sino de un lugar mucho más íntimo, más vulnerable, más verdadero. Como si no contara una historia, sino que excavara en su propia memoria buscando la parte de sí misma que había dejado olvidada mientras intentaba sobrevivir a la vida adulta. Cada tarde, cuando el calor empezaba a bajar y el cielo se teñía de un naranja espeso, su madre la invitaba a caminar. «Vamos, hija, el aire hace bien a la mente», le decía, sosteniendo un sombrero de mimbre y sonriendo con esa calma que siempre la había caracterizado. Y juntas recorrían los senderos del barrio antiguo, pasando por templos pequeños donde las campanas tintineaban con el viento, por las murallas que guardaban historias, por mercados donde el olor a mango maduro, a incienso, a hojas de té y a arroz pegajoso se mezclaba en un perfume imposible de describir. Había algo profundamente sanador en esos paseos. La madre de Sarocha hablaba poco, pero lo suficiente. Sabía cuándo guardar silencio y cuándo preguntar sin herir. «Te veo más liviana», le dijo una tarde, mientras caminaban bajo los árboles de tamarindo. «O tal vez más honesta contigo misma». Sarocha frunció un poco los labios, mirando el suelo cubierto de hojas secas. «He tenido que pensar mucho estos días», confesó. «¿Sobre qué?» Sarocha no respondió de inmediato. Había preguntas que aún no sabía cómo responder. Había nombres que todavía ardían en su pecho, incluso cuando intentaba ignorarlos. «Sobre mí», dijo finalmente. Su madre asintió, como si esa respuesta fuera la única necesaria. Como si supiera que detrás de ese «mi» había un nombre que su hija aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. Cuando volvían a casa, Sarocha retomaba la escritura. O se quedaba en el jardín trasero, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. A veces veía luciérnagas entre las ramas, pequeñas luces danzantes que hacían que su corazón latiera un poco más despacio. Había algo innegablemente sanador en la rutina, en la quietud, en no tener que ser fuerte ni brillante para nadie, en ser solo Sarocha, sin exigencias, sin expectativas, sin máscaras. Pero aún así, había noches distintas. Noches en las que el silencio pesaba más, en las que el celular parecía un objeto peligroso, en las que lo miraba largo rato sin desbloquearlo, sin atreverse a buscar un nombre en particular. Noches en las que la voz de Rebeca volvía como un eco suave, en las que la forma en que la miró aquella tarde en Bangkok volvía a nacer en su pecho, en las que recordaba la sensación de sus manos, el temblor de su respiración, en las que la despedida comenzaba a doler de otra manera, no como ruptura, sino como ausencia injusta. Pero no escribía, no enviaba nada, no preguntaba nada, quizá porque aún no sabía qué quería decir, quizá porque tenía miedo de abrir algo que no sabía si podría manejar. Chiang Mai le estaba devolviendo una parte de sí misma, pero otra parte, la que latía cuando pensaba en Rebeca, permanecía, intacta, dormida, expectante, como una puerta que aún no sabía si debía volver a abrirse. Una mañana, mientras escribía en la terraza, su madre salió con 2 tazas de café y se sentó frente a ella. «Sabes, cuando termines tu libro, deberías volver», dijo con suavidad, sin mirarla directamente. Sarocha levantó la vista desconcertada. «¿Volver? ¿A Bangkok?
Su madre negó despacio, con una sonrisa casi misteriosa. No necesariamente respondió. Volver a lo que dejaste pendiente. Sarocha se tensó apenas. Bajó la mirada hacia la hoja frente a ella, hacia el nombre escrito en la esquina. El nombre del personaje. El que había elegido sin darse cuenta. Rebeca. Su madre no necesitó decir nada más. Ese silencio lo dijo todo. Chiang Mai la estaba sanando. Pero la verdad, la más íntima, la que llevaba guardada 10 años, no estaba allí. Y aunque aún no se atreviera a admitirlo, Sarocha sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Tarde o temprano tendría que volver a ella. Capítulo 47. La decisión de buscarla. Después de la conversación con Irin, Rebeca se sintió más ligera, como si una bruma que había cargado durante meses se hubiera levantado apenas un poco. Había algo en las palabras de su prima que la tranquilizaba, y al mismo tiempo la llenaba de una esperanza silenciosa. Tal vez todavía había una oportunidad para ella y Sarocha. Tal vez, después de una década de silencios y caminos separados, el destino les daría un respiro. La semana siguiente se presentaba exigente. Tenía un concierto importante que le demandaba largas horas de ensayo, concentración absoluta y energía, que parecía agotarla incluso antes de empezar. Aún así, se sentía diferente. Había una suavidad en su mirada, un brillo que antes no existía. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía hacer algo por lo que deseaba, sin culpas, sin miedo a equivocarse. Non había aceptado con calma su rechazo. No hubo reproches ni distancias incómodas, solo una disposición profesional, amable y respetuosa. Rebeca valoraba eso. Poder mantener su amistad con alguien tan cercano y al mismo tiempo preservar su corazón intacto para Sarocha, le daba un extraño alivio. Sabía que Non era una buena persona, y su corazón lo agradecía, pero no podía forzarse a amar cuando su mente y su alma ya estaban en otro lugar. Una tarde, al terminar uno de esos ensayos agotadores, Rebeca llegó a su departamento y encontró a Irin y Nam esperándola. Las dos tenían esa energía contagiosa, como si la presencia de Rebeca las inspirara a trazar planes imposibles. «Rebeca», exclamó Irin, apenas la vio. «Tenemos que hablar de esto. No puedes seguir así, esperándola en silencio». «No sé», Rebeca suspiró. «No me he atrevido a llamarla. No quiero incomodarla ni no sé cómo empezar». Nam se inclinó un poco hacia adelante, con esa mezcla de complicidad y determinación que siempre mostraba cuando quería que alguien hiciera algo que necesitaba. «Y si fueras a verla», sugirió, «donde todo comenzó hace 10 años. Chiang Mai. Allí se conocieron. Allí podría funcionar». Rebeca parpadeó sorprendida. La idea la llenó de un entusiasmo inmediato, de una emoción que hacía latir su corazón con fuerza. Sonrió un poco tímida, un poco nerviosa. «Chiang Mai. Sí, me encantaría», dijo. «Sería volver a empezar, de alguna manera». Irin asintió con seguridad, mientras Rebeca empezaba a reorganizar mentalmente su agenda. Tenía que ajustar los ensayos, coordinar con su equipo, asegurarse de que podía tener un par de días libres. La logística parecía complicada, pero la emoción de la idea lo hacía todo más fácil de soportar. «Podría ser este fin de semana», propuso Irin. «Nosotras te ayudaremos a planificar todo». Nam sonrió, chocando suavemente su hombro con el de Rebeca, un gesto de complicidad que la hizo reír. «Entonces, a planear», dijo Rebeca, finalmente con la energía de alguien que siente que algo grande está por suceder. «Pero tenemos que ser discretas, no quiero invadir su espacio». Las tres comenzaron a organizar el viaje, revisando horarios de vuelos, hoteles, transporte, cafés y lugares que Sarocha podría frecuentar. Cada detalle parecía una pequeña pieza de un rompecabezas que Rebeca quería resolver con cuidado y delicadeza. Mientras anotaban nombres de hoteles, de calles y lugares, Rebeca no podía dejar de pensar en cómo sería volver a ver a Sarocha después de tanto tiempo. La idea de imaginar su reencuentro hacía que su corazón se acelerara y al mismo tiempo le diera una calma inesperada. El recuerdo de su primer encuentro, 10 años atrás, parecía cobrar vida. Todo lo que alguna vez fue neblina, ahora era un recuerdo nítido. «Va a estar todo bien», dijo Irin suavemente, como leyendo sus pensamientos.
Esto vale la pena. Rebeca asintió, con una mezcla de nervios y anticipación. Por primera vez en años, sentía que podía tomar las riendas de lo que quería en su vida, que podía dejar atrás los silencios, las dudas, y simplemente buscar lo que su corazón le pedía. Esa noche, antes de dormir, se recostó en la cama con los ojos abiertos, imaginando Chiang Mai, imaginando a Sarocha, y dejando que cada pensamiento, cada recuerdo, cada esperanza la envolviera. Pronto susurró para sí misma: pronto te veré de nuevo. El silencio del cuarto la abrazó mientras se dormía, y algo en su interior le decía que el viaje no era solo hacia Chiang Mai, era hacia ella misma, hacia la oportunidad de amar, de arriesgarse, de volver a empezar. Capítulo 48. El plan para reencontrarse. Rebeca respiró hondo mientras terminaba su última revisión antes del concierto. La semana había sido intensa: ensayos, coordinaciones con el equipo, ajustes de última hora. Pero su mente no estaba solo en la música. Estaba en Chiang Mai, en Sarocha, en la posibilidad de finalmente cruzar caminos después de tanto tiempo. Cada nota, cada pausa en el piano parecía resonar con un nombre que había permanecido oculto en su corazón durante una década. Listo, susurró para sí misma. 2 días más y puedo volar. Non, sorprendentemente, había reaccionado con calma a la noticia de su viaje. No hubo reproches ni comentarios incómodos, solo un sincero: está bien, Rebe. Ve a donde tengas que ir. Solo prométeme que vas a cuidarte. Rebeca lo había abrazado, agradecida por su comprensión, y ahora se sentía libre de concentrarse completamente en lo que realmente importaba. Tenía un plan, una estrategia cuidadosamente tejida, y contaba con 2 aliadas, Irin y la madre de Sarocha. A su prima se le ocurrió la idea de que las ayudará la madre de Sarocha para el reencuentro. Irin la llamó con suavidad, explicándole el plan sin dar demasiados detalles que pudieran arruinar la sorpresa. La voz de la madre sonaba cálida, cercana, llena de confianza. Necesito que lleve a Sarocha a un restaurante especial, explicó Irin. Ahí se presentará alguien que, digamos, ha significado mucho para ella en su vida. Hubo un silencio, una pausa que Rebeca pudo imaginar llena de reflexión y emoción. Finalmente, la madre de Sarocha respondió: Irin, gracias. Gracias por hacer esto por mi hija a pesar de todo. Sé que no siempre las cosas han sido fáciles, pero esto es importante para ella. Irin sonrió y su voz se suavizó. Ya veo que sospecha quién se reunirá con Sarocha. La señora asintió señalando que era bastante obvio. Irin agregó: antes de ser pareja, Sarocha fue mi mejor amiga. Y sé que lo que siente por Rebeca no se puede ignorar. Solo quiero ayudarla a encontrar un poco de claridad, sin presiones, sin conflictos. Entonces haremos que sea especial, dijo la madre de Sarocha. La llevaré al restaurante a la hora que me digas, y me aseguraré de que ella no sospeche nada. Con todo organizado, Rebeca repasó mentalmente cada detalle: el vuelo, la llegada al aeropuerto, el hotel, la llegada al restaurante. Su corazón latía con fuerza, pero ahora también con serenidad. La madre de Sarocha la llevaría allí esa noche, y ella estaría lista, para que todo el tiempo perdido y las palabras no dichas se encontraran en un instante único. Cerró los ojos un momento y respiró profundo, dejando que la emoción la atravesara. Un día, solo un día, y finalmente podría ver a Sarocha otra vez. Podría mirarla, escucharla, tocarla, y tal vez comenzar a reparar lo que el tiempo y la distancia habían separado. Esa noche, Rebeca apenas podía dormir. Su mente repasaba cada posible escenario: la mirada de Sarocha, su sonrisa, su abrazo, sus besos. Irin la llamó antes de dormir solo para decir: Rebe, duerme. Mañana comienza una nueva etapa en tu vida y estará llena de luz y felicidad. Rebeca colgó, sonriendo con un nudo en la garganta. La emoción la hacía temblar, pero también la fortalecía. Y mientras cerraba los ojos, se durmió pensando en Sarocha, en su sonrisa, en los años robados por la distancia, y en el momento exacto en que, al fin, todo podría volver a empezar. Capítulo 49. El reencuentro en Chiang Mai. El aire de Chiang Mai era cálido aquella tarde, mezclado con aromas de incienso y hierbas frescas, y la humedad ligera del norte.
Sarocha caminaba junto a su madre, sintiendo un cosquilleo extraño en el estómago, una mezcla de curiosidad y nerviosismo que no sabía reconocer de inmediato. Su madre la había invitado a comer fuera a un local nuevo. «Pronto llegaremos», dijo su madre con una sonrisa suave, mientras giraban por una calle angosta, flanqueada de tiendas pequeñas y cafés con toldos de colores. Sarocha asintió, respirando profundo y dejando que la brisa le acariciara el rostro. Intentaba concentrarse en los olores, en los sonidos, en la vida tranquila de aquel lugar, pero algo en su interior le decía que aquel momento iba a cambiarlo todo. Al entrar al restaurante, un pequeño lugar con mesas de madera y luces cálidas colgando del techo, Sarocha se dejó guiar por su madre. Todo parecía normal. El aroma a comida casera, el murmullo de conversaciones lejanas, el tintineo de cubiertos. Sin embargo, algo era diferente. Su madre se detuvo junto a una mesa y con un gesto sutil le indicó que se sentara. Sarocha obedeció con una mezcla de nervios. Su madre estaba actuando extraña. Al levantar la vista, allí estaba Rebeca, sentada erguida, con las manos ligeramente apoyadas sobre un piano portátil dispuesto para la presentación. La luz cálida del local caía sobre su rostro, resaltando cada línea, cada curva, cada detalle de su expresión. Parecía casi irreal, como una visión que se había colado en los recuerdos de Sarocha. Su mirada estaba fija en algo frente a ella, pero al mismo tiempo parecía percibirlo todo. Cada respiración, cada movimiento, cada tensión contenida en el cuerpo de Sarocha. El primer impulso fue retroceder. Era posible que fuera real. Era posible que Rebeca estuviera allí. Su madre, consciente del instante sagrado que se estaba gestando, ya no estaba a la vista, se había escabullido discretamente. Sarocha notó su ausencia y un escalofrío recorrió su espalda. Estaba sola, frente a frente con Rebeca. Rebeca levantó lentamente la mirada, y al cruzar sus ojos con los de Sarocha, todo lo demás desapareció. El murmullo del restaurante, las luces, la madera cálida, todo se desvaneció. Solo existía la mirada del otro, profunda, cargada de años de silencios, de recuerdos, de amor contenido. Sarocha sintió que el mundo se detenía. Su respiración se entrecortaba y un nudo cálido pero constante se instalaba en su pecho. Rebeca estaba allí, viva, real, más hermosa de lo que recordaba. Cada detalle la atravesaba. La curva de sus labios, la suavidad de su cabello, la manera en que la luz jugaba sobre sus hombros. Rebeca contuvo la respiración. Tenía que calmar el temblor que recorría su cuerpo. Esa presencia, que había imaginado 1000 veces y soñado tantas noches, estaba finalmente frente a ella. Tenía que mantenerse firme, aunque la emoción la hiciera vacilar. Sarocha estaba sorprendida. «Rebeca», susurró, y la voz le tembló apenas, como si no tuviera derecho a pronunciar ese nombre. Rebeca la miró fijo y sonrió. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nostalgia. Sarocha dijo finalmente, dejando escapar un hilo de voz. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Los obstáculos, los mensajes no enviados, los silencios, todo se comprimió en aquel instante que la reunía de nuevo. Rebeca rompió el silencio. «Te quiero, Sarocha, ya no puedo negarlo más, ha sido demasiado tiempo», dijo suavemente, con un hilo de voz que no escondía ni un ápice de verdad. Sarocha asintió, sintiendo que cada palabra se incrustaba en su pecho como una promesa y un alivio a la vez. «Yo también», susurró. «Es un sueño tenerte aquí, en Chiang Mai, donde todo comenzó». Rebeca inclinó ligeramente la cabeza, aceptando aquel sentimiento sin palabras. Y lentamente, sus manos se rozaron sobre la mesa. Una conexión suave, eléctrica, inevitable. No podían creer que por fin estaban juntas. Sin intermediarios, sin correos. Solo ellas, el ahora, y una historia que todavía podía escribirse. La música comenzó a llenar el restaurante. Rebeca tocaba con delicadeza, cada nota un susurro, cada acorde una confesión silenciosa. Sarocha cerró los ojos, dejando que las notas recorrieran su cuerpo, despertando recuerdos y emociones dormidas. Cada sonido era un puente, cada pausa un abrazo. La melodía parecía envolverlas, y la nostalgia del pasado se mezclaba con la emoción del presente. Sarocha se permitió sonreír, una sonrisa que nacía del alivio,
del amor, de la certeza de que finalmente no estaba sola. Y mientras la melodía avanzaba, Rebeca levantó la vista y sus ojos se encontraron nuevamente. Esta vez, la mirada no solo contenía reconocimiento, sino promesas, deseos, y algo que había estado dormido durante 10 años. Una necesidad de no dejar pasar ni un segundo más. Capítulo 50. Sin culpas. El restaurante quedó atrás como un eco suave, como un recuerdo tibio que se desvanecía a medida que avanzaban por la noche cálida de Chiang Mai. La cena había sido un abrazo invisible, risas contenidas, miradas que se buscaban sin miedo, silencios llenos de palabras suspendidas. Cada vez que sus dedos se rozaban involuntariamente sobre la mesa, un pequeño incendio se desataba entre ambas. Rebeca había intentado mantener la calma, pero la emoción la desbordaba en oleadas suaves. Había practicado mentalmente ese momento tantas veces que, cuando finalmente tomó la decisión, sintió que las palabras escapaban sin esfuerzo. «Sarocha», dijo con una voz apenas más fuerte que un susurro, mientras se levantaba de su asiento. «¿Quieres venir al hotel conmigo?». Se sonrojó por las palabras que usó, y luego de un silencio agregó: «Solo para hablar». Pero ambas sabían que esa conversación no era solo eso. Era el puente que habían esperado construir durante una década. Sarocha la observó por un segundo que pareció eterno. En ese instante sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa, deseo y vulnerabilidad. Y luego, con un movimiento suave, asintió. Mientras caminaban por las calles estrechas y cálidas, rodeadas del sonido lejano de scooters y del aroma a flores nocturnas, Sarocha sintió cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. La noche se envolvía alrededor de ellas como un manto cómplice, protegiendo aquello que estaba a punto de nacer o renacer entre sus manos. El hotel parecía inmóvil cuando entraron. Rebeca abrió la puerta de la habitación y la luz suave, dorada, iluminó sus rostros como si quisiera acariciarlas. Cerró la puerta despacio, sin apartar los ojos de Sarocha, y de pronto el mundo entero pareció reducirse al pequeño espacio que había entre ambas. «Aquí estamos», murmuró Rebeca, dando un paso hacia ella. «Solo nosotras». Sarocha apenas pudo procesar la frase antes de que Rebeca acercara su rostro y sus labios se encontraran. El beso fue cálido, lento, profundo, tembloroso. Un beso lleno de memoria, de preguntas y de certezas. Un beso que parecía reparar a su manera las grietas que el tiempo había dejado. Al separarse, los ojos de Sarocha estaban brillantes, casi húmedos. «Te he extrañado tanto», murmuró con la voz rota y sincera. Rebeca sintió que algo dentro de ella se liberaba. La tomó por la cintura y la atrajo hacia la cama con una suavidad reverente, como si temiera que fuera a desvanecerse si la tocaba demasiado rápido. Cuando sus cuerpos se encontraron, no fue un choque de urgencia, sino un reconocimiento profundo. Sus pieles se rozaron con precisión, como si recordaran perfectamente la forma del otro cuerpo. Sarocha se aferró a los hombros de Rebeca, y Rebeca deslizó sus dedos por la cintura de Sarocha, como si trenzara los fragmentos de un sueño largamente esperado. Entre caricias y respiraciones entrecortadas, Rebeca frenó un segundo, apoyando su frente en la de ella. «Sarocha», susurró, «Irin me ayudó a encontrarte. Lo sabe todo. Nos apoya. No hay culpa. No hay secretos. Podemos ser nosotras. Sin miedo». Las palabras quedaron suspendidas, vibrando en el aire. Sarocha cerró los ojos, dejando que ese alivio profundo la atravesara. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.